La decoración tiene espacio en agricultura, porque vivir en un lugar que guste y se acomode a nuestras necesidades nos permite ser personas más felices. El destacado diseñador Cristian Pris nos entrega tips y consejos para decorar, organizar y armonizar nuestros espacios. Una presentación de Hunter Douglas, cortinas inteligentes que se comandan por voz. En agricultura, inspírate con Cristian Pris. Hola a todos, bienvenidos a este capítulo de Inspírate. Hoy domingo 24, ya llevamos varios capítulos hablando sobre diseño, sobre decoración, con unos invitados impresionantes, capítulo a capítulo, en el cual hemos aprendido tanto en esto que se llama Inspírate. Yo soy Cristian Pris, soy diseñador para los que todavía no me conocen, y todos los domingos a las 11 de la mañana, aquí por Radio Agricultura 92.1 en Santiago, y además a las 8 de la noche, se sube a nuestras plataformas digitales Agricultura TV y ahí nos van a poder ver, no solamente oír hoy día en la mañana, sino que también ver. Hemos hablado de color, hemos hablado de arquitectura, hemos hablado de diseño, hemos hablado de, hemos tenido invitados del tema de los cuadros, de cómo decorar los muros, etcétera. Y hay obviamente que temas que nos involucran a todos y que son tema también país, y es por eso también que hoy día quisimos traer una gran invitada, y estoy seguro que esta conversación va a ser increíble, vamos a aprender también muchísimo, y hoy día domingo vamos a terminar todos inspiradísimos, y de eso se trata. Este programa, el fin último de este programa es que todos se inspiren y que podamos hacer esos pequeños grandes cambios que a lo mejor podamos contribuir, y lo que siempre digo, a dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos, y finalmente yo creo que ese es el fin que todos deberíamos practicar día a día. Y hoy día tenemos una gran invitada, ella se llama Nicole Spencer. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. La Nicole es arquitecta, ella estudió arquitectura en la Universidad de Valparaíso, también estudió paisajismo, pero lo más rico y todo lo interesante de la Nicole, y es por lo cual lo quisimos invitar hoy día, es que ella es experta, o ella se está dedicando al tema de sustentable, de arquitectura sustentable, de paisajismo sustentable, con su oficina que se llama AIMA. Cuéntanos, Nicole, un poco de qué se trata AIMA y cuál es el fin que persigue AIMA, digamos, en su día a día, en su quehacer. Bueno, AIMA es una empresa que tiene 20 años aproximadamente de experiencia en el ámbito de la arquitectura, construcción y diseño del paisaje. Estamos enfocados hace 10 años aproximadamente en la generación de condominios sustentables o sostenibles del tipo esponja. No sé si Espérate. de qué estamos hablando. No, quiero andar todo eso. Primero, ¿qué es sustentable y sostenible? Más o menos, así como a grandes rasgos lo podemos conversar. Yo siento que lo sustentable es algo como que se puede como construir o puede ser construido con las cosas del mismo entorno o desde ahí o lo más cerca posible. Y sostenible, me imagino que perdura en el tiempo, una cosa así, ¿no? Sí, la sostenibilidad tiene que ver más como con su perduración en el tiempo, y lo que tiene más que ver con las generaciones que vienen. Cómo cuidas a través del proceso de todo lo que estás haciendo hacia generaciones venideras. Perfecto. O sea, hay una cosa que todos nos deberíamos preocupar en el día a día, no solamente en la arquitectura y en el diseño, sino que en todo. Yo creo que deberíamos, es un temón hoy día. ¿Y qué es esta cosa de esponja que me dijiste, por favor? ¿Qué es eso, como un pop esponja? ¿Qué es lo que es esponja? Bueno, este es un concepto que es muy importante porque trata de cómo, en el caso de nuestros condominios, por ejemplo, absorben las aguas pluviales, que no perdamos las aguas lluvia, aunque sean pocas las que caen ahora, pero que las aguas sean o infiltren en la tierra directamente o sean recicladas para su reutilización. ¡Qué bonito! Entonces, es un concepto muy importante. Hay ciudades esponja y condominios esponja en otros países. En Chile estamos súper atrasados en eso, pero nosotros nos enfocamos en eso, en que nuestra superficie, un 99% de la superficie de un condominio de los que hacemos nosotros, el agua infiltra, es permeable. Eliminar la impermeabilidad. Por ejemplo, en las calles, estos asfaltos que hacen que cuando llueve quede la escoba porque corre y corre el agua, se inunda todo, es porque no infiltra el agua en la tierra. Y espérame, y este concepto esponja, entonces, para entender, cae el agua, lo poco que tenemos, bueno, si estamos haciendo un condominio en el sur de nuestro país, obviamente que vamos a tener mucho mayor agua, en el norte mucho menos, etcétera. Pero en el fondo cae el agua y lo que ustedes hacen es que
esa agua no se pierde. ¿Y de qué manera no se pierde? Bueno, de distintas formas, pero principalmente las superficies más impermeables que se estilan en la construcción chilena y de todo el mundo son cubiertas de zinc, por ejemplo, o de asfalto. Ya. Aquí nosotros usamos techos verdes. Ya. Que son techos con plantitas arriba, plantitas de la zona. Nosotros ahora estamos en la precordillera trabajando en Peñalolén. Ya. Llevamos varios condominios hechos y se trata de suculentas, de plantas que resistan la poca nieve que cae y que resistan, que no necesiten mucha agua. O sea, espérate. O sea, ya, es que el tema es impresionante. Espérate. Espérate, antes de entrar en eso, solamente tengo una sola duda antes de entrar en materia. ¿Cómo nace Aima? ¿Cómo nace esta inquietud tuya? ¿O siempre quisiste hacer esto desde que saliste de la universidad empezaste a hacer esto? Bueno, yo estudié en la Católica de Valparaíso, ¿Ya? donde hay como una mirada bastante importante, o había al menos cuando yo estudié, respecto al lugar, es bastante urbano. Sí. Yo una vez fui en la Católica del Paraíso, ustedes tienen una opción ahí como en Ritoque, Sí, la que es ciudad la ciudad abierta. abierta, que Sí, es. sí. No. O sea, si es que ustedes no conocen o no saben de la ciudad abierta, investiguenla porque es una cosa alucinante. Sí. Y eso tiene que ver, claro, Pero tiene que ver como el paisaje, como Sí. cómo la obra finalmente no invade, sino que se hace parte, ¿no? Eso es muy importante y eso en la escuela se da mucho. Yo creo que nunca diseñé una casa en mis 5 años de estudio arquitectura. Siempre era un enfoque con el entorno. Perfecto. Y de ahí viene a eso. partir de esto, y siempre, desde chica, tuve una inquietud muy grande con el paisajismo, con las plantas. Entonces, luego de unos años de egresada, estudié paisajismo en la Católica de Santiago. Y ahí pude complementar y cerrar es fundamental. El paisaje con la arquitectura no pueden separarse. No voy a hacer una casa y después llega un paisajista y que haga algo que no tiene nada que ver con lo que tú tenías en el fondo en mente. Exacto. Sobre todo ahora, hablando de lo que hacemos, necesitamos, por ejemplo, un enfoque solar. Claro. Importante, que haya una captación solar para tener luz natural y para tener calor natural que llegue a las casas. Claro. Y si después llega un paisajista que pone una fila de cipreses perennes al frente de la ventana que no dejan pasar el sol, Fregó pierdes todo. Exacto. Entonces tiene que haber al menos líneas generales que la arquitectura pueda entregarle a los paisajistas cuando no hay paisajista y arquitecto metido en el proyecto, pero es muy importante y es complementario. Ya, entonces espérame, ahora ya entiendo todo. Estamos conversando con la Nicole Spencer, ella es arquitecta en la Universidad Católica de Valparaíso y tiene esta empresa que se llama Aima. ¿Dónde la gente puede investigar más Aima o para entender esto? Página web www.aima.cl y ahí está el Instagram y el Facebook. Ya, el Aima, para los que no saben, se escribe A-Y-M-A, Aima. Para los que quieran investigar un poco más de esta preciosa forma de mirar la vida y preciosa forma de mirar la arquitectura. Entonces, Nicole, ahora entiendo todo. Ahora entiendo por qué nace Aima. Ahora entiendo tu fascinación por este tema. Entiendo, obviamente, que tu formación en la Católica de Valparaíso también te hizo esta cosa como de entender que la arquitectura es parte del paisaje y no se tiene que oponer al paisaje, sino tiene que ser parte. Y tenemos que entender, además, el tema climático, entender que si estamos posados al lado del mar, si estamos al lado de un río, si estamos en una montaña, obviamente que la forma de construir, la forma de hacer arquitectura debe responder también a eso y debe ser distinta. Yo no puedo poner el mismo bloque en todas partes porque en el fondo finalmente estoy siendo inconsecuente y estoy invadiendo más que haciéndome parte, ¿no es cierto? Entendiendo eso, entonces, ahora me quiero empezar a meter ya más de lleno en todo lo que hemos hablado. Entonces, entendiendo toda esta cosa que te pasó por la cabeza, es que partió esta cosa de Aima, esta iniciativa, esta forma, digamos, de hacer arquitectura. Y entonces, ¿ustedes se dedican a hacer casas particulares o solamente condominios, digamos, que son sustentables y sostenibles? Hacemos casas particulares, pero hace 9 años aproximadamente estamos muy enfocados en estos condominios. ¿Por qué? Porque un condominio genera un grano un poco más grande. O sea, podemos conformar barrio, primero, que es algo que está muy perdido hoy en día en la ciudad.
generar barrios con plazas, vida de gente que tenga o no cosas en común, pero que pueda convivir. ¿Y estos condominios ustedes lo hacen para vender esas casas o en el fondo es un grupo de amigos que te llama y ustedes hacen el condominio de esta forma? Podría ser con un grupo de amigos que llama, pero lo hemos hecho, un poco funcionamos como inmobiliaria, constructora, Perfecto. arquitecto, paisajista, Ya. todo. O sea, si es que hay alguien hoy día que le está interesando el tema y quiere ver un poco más de este tipo de casa, ahí digamos, ustedes hacen actúan como Sí, inmobiliaria. sí, Perfecto. Sí. Oye, pero la inmobiliaria increíble, pues. O sea, hay una inmobiliaria que se esté pensando y preocupando del medio ambiente y de la forma de hacer arquitectura de esta manera preciosa. O sea, de verdad que me saco el sombrero. De verdad, primero que nada te felicito. Increíble. Muchas gracias. Ya, entonces hacen este barrio y este barrio entero tiene el concepto de sostenibilidad y sustentabilidad. Sí. Bueno, hace estos 9 años encuentro un terreno donde Ya. construyo mi casa después de todos estos años de trabajar para otras personas. Y resulta que este terreno está en la precordillera de Santiago. ¿Ya? Entendiendo que no tenemos que estar en la precordillera de Santiago los seres humanos, ¿Ya? es que está esta importancia mayor aún de tener cuidado con dónde estamos. ¿Ya? Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otra constructora. Entonces hay que hacerlo de todas formas. No podemos dejar el sitio pelado porque es importante. Pero cómo lo recogemos es lo importante. Entonces, cuando hice mi casa, la construí con tierra y ahí pude constatar que no solo la literatura, que decía que la tierra era el material más aislante que existía, lo pude vivir. Lo Espérame, pude ¿tú- tocar. ¿Cuál es el sistema constructivo que tú usas en las casas? Nosotros trabajamos con estructura de madera armada, que es madera con fierro, ¿Ya? muy amarrada porque estamos en Chile, que estamos en un país donde... Obviamente, o sea, todo esto hay también que- es un trabajo de calculista y todo el Mucho cuento. O sea, no es que la calculista, gente sí. piense, ay, pucha, que la casa de madera con barro se va a caer. No, No. Es lo mismo, Y digamos. no solo eso, o sea, los ingenieros en Chile son muy exagerados porque tenemos Y mejor que sean cataclismos. exagerados. Ojo, yo prefiero que sigamos siendo exagerados porque somos un país sísmico que va a temblar y va a terremotear, queramos o no, muchachos que están oyendo hoy día. Así es que tenemos Sí. que hacernos cargo de eso, ¿ya? Sí, ¿Y? pero la estructura de madera y más encima armada es de las estructuras más antisísmicas que hay. O sea, es un material que se puede mover, que es lo importante contra un terremoto. Claro, no es rígido, sino No es que rígido. baila con el movimiento de la tierra. Claro, pero además tenemos que romper un estigma que tiene la construcción en tierra en Chile, que es el adobe, que está como vetado porque se cayeron construcciones en adobe para el terremoto, pero está mal vetado porque las construcciones que se cayeron para el terremoto fue porque o fueron alteradas en su estructura, se les sacó la teja que era importante su peso, se le cambió por otro tipo de techumbre, o porque se construyó mal simplemente. La cosa es que las compañías aseguradoras no aseguran construcciones de adobe. No te puedo creer. Y nosotros trabajamos en estructura de madera que utiliza la tierra y la paja solo como aislación. Es en vez de ponerle plumavit, en vez de ponerle lana mineral. Ay, Pete. Ya, para los que están oyendo hoy día, espérame ya. Entonces, la forma que tiene de construir la Nicole a través de AIMA es que la casa la construye con una estructura, digamos. Imagínate que son como, para que la gente entienda en su casa, como los huesos, digamos, del cuerpo, es madera, ¿cierto? Y esto lo recubres con barro y paja. Lo relleno con Lo barro y relle- paja. lo rellenas con barro y paja. El relleno hace las de lana mineral o Ya. ailapol, plumavit, Ya. lo que sea. ¿Ya? Y lo recubrimos también con tierra y paja. Ya. Y eso logra un espesor y una aislación térmica Impactante. que no logra otro material y con materiales que tenemos en la tierra. Entonces tú, desde de la misma obra, de la misma construcción, sacas la tierra y con eso haces el muro y la casa. Así es. No, pero qué cosa más bonita eso. O sea, eso es como lo que me entrega la tierra es como yo construyo mi choza, digamos, mi casa. Es que es muy mi hogar. importante porque lo que te decía, estamos en una zona, en cualquier parte es importante, pero en la precordillera es más importante aún que
que lo que saquemos de la tierra se lo devolvamos en el momento. Hay mucha roca, mucha piedra. Toda la piedra se utiliza no en muros de contención o en lo que sea. Las rocas se dejan en el paisaje. La cosa es que vuelva a aparecer cerro. Y que las casas se mimeticen con su entorno. Exacto. Y armonicen. Porque además, me imagino que es distinto construir de repente en la precordillera o en el norte o en el sur, donde la tierra además tiene un color distinto. Por lo tanto, yo cuando agarro de la misma zona, es un poco, linkeando lo que hablamos al principio, me estoy haciendo cargo y estoy siendo parte del paisaje. No estoy introduciendo algo a presión. Y eso se reconoce. Por ejemplo, si tú pones un revestimiento en una casa con piedra laja, en la precordillera de Santiago, que no tiene piedra laja en ese lugar, se nota que es un enchape y no es natural. Ya, espérame, entonces no solamente es por una cosa romántica, a lo mejor que alguien puede decir, ya, pero sí, qué bonito, sí, ser parte del paisaje. Pero además tiene que ver con ese principio que tú dices, tiene que ver también con con ser sustentable, digamos, y además tiene un tema térmico muy importante, digamos, esa forma de construir, ¿o no? Muy importante, y además que, bueno, disminuir la huella de carbono durante el proceso constructivo es muy importante. Yo creo que nosotros tendríamos, y cualquier persona que yo invito a que esto se haga masivo, en verdad, tendría huellas de carbono a favor. Y hay otra cosa muy importante también, que es el ciclo de vida de una construcción, que es qué va a pasar cuando la casa deje de existir. Entonces, ¿qué pasa cuando deja de existir una casa llena de Ailapol, de Plumavit? Queda la escoba, Sí. si el Ailapol no se recicla. Entonces, o quizás ahora sí, pero es muy difícil, muy difícil. Igual que el PVC y un montón de otros materiales. Aquí, cuando las casas dejen de existir, van a volver a la tierra. Es madera. No. Es metal que se recicla y la tierra y la paja vuelven a la tierra. Escúchame, espérame. Ya, pero por eso te decía, pero la aislación que genera este tipo de construcción, digamos, es brutal, porque en el fondo es muy fresquito en el verano y es muy calentito en el invierno, ¿no? O sea, funciona como aislante térmico así de manera brutal, ¿no? Hay estudios que hay estudios, nosotros hemos analizado con el DICTUC nuestros muros y la aislación térmica, el valor U, que es lo que mide, es 6 veces superior a un muro de hormigón armado. ¡Wow! O sea, es mucho más eficiente. Es que el hormigón armado es muy frío. Sí, po, entonces tienen que llenar de capas, además que traen de Alemania, qué sé yo, para lograr algo quizás similar a esto, pero no tiene sentido, en verdad, si se puede hacer de esta forma. Y otra cosa que es muy importante, porque en Chile se preocupan mucho de aislar los muros, pero el 80% del calor que tú puedes tener al interior de una vivienda o de una construcción se pierde por el techo, no por los muros. Entonces aquí vienen los techos verdes. Ya, y esos techos... Oye, está demasiado interesante esta conversación, Nicole. De verdad que estoy enamorándome y encantándome con el tema de esta arquitectura sustentable. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya estamos de vuelta aquí en Inspírate con Cristian Pris. No se vayan. Ya estamos de vuelta acá en Inspírate, hoy domingo 24, en este programa que está fascinante. Estamos hablando de arquitectura sustentable, lo cual me tiene fascinado. Estamos con la gran Nicole Spencer, que se dedica a este tema. Y quedamos en el bloque anterior hablando del tema, ¿no es cierto? Hablamos de la construcción, digamos, que es con paja y barro, digamos, que en el fondo desmitificar que esto es como una casa de adobes, digamos, y que tiene muchas propiedades térmicas. Pero también tú tocaste un tema importantísimo que es la quinta fachada, a mi juicio, que hay muy pocos arquitectos que se preocupan de ella, y es el techo de la casa. Y también juega un rol fundamental, seguro que estábamos conversando, en el tema de aislación y en el tema de la correcta funcionamiento, digamos, de la casa. ¿De qué se trata eso, Nicole? Bueno, en términos de aislación, como te comentaba, yo diría, si es que hay que escoger entre aislar un muro o aislar un techo, es mejor aislar un techo. ¡Wow! ¿En serio? Sí, oye, también dicen que de hecho en el cuerpo, por la cabeza, es donde uno pierde más temperatura y agarra más temperatura, por eso uno se pone un gorrito de lana en el invierno, ¿no? Exacto. Ah. Pero además de la aislación, los techos verdes lo que tienen un montón de propiedades más. A ver, ¿cuáles? Descontaminan ciudades, porque absorben CO2.
Ya. Hay países donde hoy se está exigiendo que un 20% de las cubiertas de las nuevas edificaciones sean de techos verdes. Ya. Si Santiago tuviera más techos verdes, no tendría la contaminación que tenemos hoy, por ejemplo. Así de importante Me es. estás molestando. ¿Y por qué, Nicole, y por qué tú crees que no se hace más esta cosa del techo verde? ¿Por una cosa de desconocimiento? ¿Por una cosa de que es más caro? No sé, o porque a la gente no se le ocurre. No sabemos. No te podría responder, Obvio, tendríamos que hacer una encuesta. pero yo creo que hay algo de desconocimiento. Claro. A lo mejor susto. Hay susto. Lo siento, yo ignorantemente digo, oye, si pongo un techo verde, ¿qué va a pasar con la filtración, por ejemplo? ¿Cómo se soluciona ese tema? Es que es muy importante impermeabilizar bien un techo. Ya. Normalmente, pero cuando hay techo verde es más importante aún porque va a estar sometido a constante humedad. Exacto. Entonces, simplemente hay que tener una buena fórmula y poner muchas capas y aislar muy bien, ¿ya? ¿Cómo es así en términos simples, cómo es el paquete, digamos, o si hacemos un corte escantillón, digamos, del techo? ¿Cuáles son las capas que tiene que tener? Bueno, está la placa estructural. Ya. De madera, luego membrana o lo que quiera el arquitecto especificar, pero la membrana asfáltica especial para techos verdes es ideal, y nosotros además aplicamos más capas encima en el fondo, y luego viene el sustrato. Ya, que es la tierra, ¿o no? Que es la tierra, Ya. lo que quieran ponerle. Hay varias empresas que hacen techos verdes. Ya. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es de hacerlo de una manera más económica, a pesar de que no es económico, pero más económico lo que venden en el mercado, que venden como unos módulos que son... Yo no pude ponerlo en mi casa y por eso tuve que inventar como una forma de hacer un techo más a mano, digamos. Pero lo que pasa es que después cuando está el sustrato con sus plantitas puestas arriba, el techo queda protegido. Entonces, Perfecto. si tú lo haces bien... No va a tendría pasar problema. esto de la irradiación en las uniones de las planchas, que es lo que provoca las goteras, es porque hay una plancha que se separó de otra en su unión. Ya. Y eso porque le llega el sol, porque se corró qué sé yo. Entonces esta capita de esponja ayuda a proteger las cubiertas. Y además de este aporte de disminución de CO2 que dices tú, además aísla la casa. Además aísla la casa, además... medioambientalmente es muy importante porque atrae muchos bichitos y pajaritos tan llenos de mariposas y de abejas, qué bonito. pero francamente es verdad, o sea, Sí. Lleno porque a estos animales y bichitos les gusta mucho más estar en un nivel más arriba que el ser humano. Exacto. Entonces vas a encontrar más abejas en un techo verde que en un jardín donde hay personas transitando. ¿Y en el verano esto tiene que tener un sistema de riego? Nosotros trabajamos con riego por goteo en general en los jardines y en los techos verdes también. Perfecto. Cuidados que hay que tener con un techo verde es que no se salgan los riegos, que estén bien como una mantención nomás, perfecto. y desmalezar. Ya. Que no se le ocurra crecer un arbusto más grande porque la raíz ahí puede romperte la membrana. Ya. Pero es un tema bastante fácil si tú lo haces habitualmente. O sea, bonito. tú o tu jardinero, quien sea, sube una vez al mes, saca una malecita poca que sale, porque es un sustrato pequeño, no es mucho, no es Ya, normal perfecto. que salgan. O sea, el techo verde, aparte de preocuparse de la quinta fachada, que además, oye, si hay un edificio al lado, mucho más bonito ver un techo verde que ver una plancha de zinc así y que te tira para encima rayo, eso de una contaminación Es que brutal, sí, ¿o no? estéticamente también es muy, muy, muy importante cómo armoniza donde estamos en la precordillera. Imagínate, o sea, las fotos aéreas es terrible ver todos estos techos de zinc, como rebotan la luz. Imagínate los pajaritos arriba viendo todos estos techos versus ver puros Perfecto. techos verdes que finalmente son parte de la tierra. Es muy importante y se ve mucho más bonito. O sea, Me encanta, el me encanta. vecino de arriba no te lo va a tiene que ver. agradecer. Te lo va a agradecer. el vecino de arriba, te lo vas a agradecer tú mismo, que vas a tener un ahorro importante en el tema energético, porque obviamente con el tema de aislación, y además te lo va a agradecer la naturaleza, te lo va a agradecer la vida. Oye, Nicole, al principio del programa nosotros estábamos hablando de que tú te preocupabas de este tema de la arquitectura esponja. Y quedé ahí en la mitad, el tema de la esponja, en el fondo que recoge el agua natural y de qué manera la introduce a la obra o de qué manera la introduce a esta, o la vuelve a usar, digamos, en los barrios que ustedes desarrollan.
Bueno, el concepto esponja se refiere más a que el agua vuelve a infiltrar a la tierra o sea captada por algún, en este caso el techo verde o lo que sea. En términos de reciclaje de agua, nosotros trabajamos siempre en todos los condominios con plantas de tratamiento de aguas negras y grises. Las aguas negras y grises, para que la gente lo entienda, las aguas negras son las del excusado, ¿cierto? Y cuando yo tiro la cadena, eso es agua negra. La cocina también. Y la cocina, porque tiene detergente. No, porque por la grasa, es peor que pero el agua de la ducha y el agua del lavamanos, eso es agua gris. Sí. Ya, o sea, tenemos dos tipos. Nosotros cuando tenemos nuestra casa, desechamos, digamos, dos tipos de aguas. Las aguas negras y las aguas grises. Y ustedes tratan ambas aguas. ¿De qué manera se tratan ambas aguas y de qué manera podemos recuperar esas aguas que además hoy día, convengamos que es el tema de los temas del tema de la crisis hídrica? Bueno, usamos distintos métodos, hemos trabajado con distintos métodos. Hoy estamos trabajando con humedales, que son plantas, todas son plantas de tratamiento que van decantando, filtrando y tratando el agua. Los humedales y Lombrizan, que es el sistema TOA, trabajan a través de plantas o lombrices que van depurando y ayudan en la depuración del agua. ¿Y eso está en el mismo terreno de la casa? En el mismo terreno de la casa. En este caso, cuando son condominios, los ubicamos distritalmente, o sea, trabajamos todas las aguas de todas las casas, puede estar en la plaza. Los humedales son muy bonitos. Sí, pues. No es que quede el agua a la vista. No. Ay, no, pero es que explícamelo, ya dale, perdón, no te quiero interrumpir. Cuando una planta de tratamiento está bien mantenida, no debiera arrojar olor. ¿Ya? Si es que hay olor siempre, es porque o no se ha hecho la mantención, o hay una bomba que no está funcionando bien, o no se ha aplicado la pastillita de cloro. Todos estos sistemas tienen que estar validados, aprobados y autorizados por la Seremía de Salud. Ya. Entonces... no es hacia la cochihuahua, no una cosa así que se me ocurrió hacer el tratamiento de agua, no. No se podría. Ya. Entonces, pero entiendo simple, ya. Yo me lavo las manos o tiro la cadena y esa agua, ¿dónde se va? Se va a esta planta de tratamiento que a través de plantitas o de lombrices y de distintos estanques con cloro y de cloración que lo exige la Seremi, puedes volver a reutilizar un 80% del agua consumida. ¿Qué? Es harto, es importante. Y eso se utiliza para riego. Riego de los techos verdes, o riego de las áreas comunes, o riego de los jardines de las casas. ¿Y no se puede volver a introducir a la casa porque tú al excusado nuevamente a la cadena que en el fondo no es agua potable? ¿Se puede o no? Se podría, pero quizás sería un poco engorroso y caro respecto a cañerías y todo eso, y además que lo estamos usando en algo que necesitamos, que es el riego de los... Perfecto, o sea, el agua que se recupera es para regar, digamos, en los jardines. Con nutrientes naturales. Espérate. Y escúchame, ¿y cuánto tiempo tiene que quedarse esa agua tratándose? Es bastante inmediato. Pasa el agua, pasa a las plantas, decanta, va a distintos estanques y luego se devuelve. Oye, o sea, de hecho, no puede estar detenida. Nicole, esa es una de las eso cosas yo lo puedo importantes. hacer si es que no me hice la casa contigo, por ejemplo. ¿Yo puedo hacerlo en mi propia casa o es imposible? Se puede, pero lamentablemente en Chile solo pueden tratar las aguas negras los terrenos que no tengan factibilidad de alcantarillado. No me preguntes por qué. Pero no, a ver, autoridades. Tenemos que legislar a favor de que esto funcione. O sea, no puede ser de que sabiendo que podemos tratar nuestras aguas grises y nuestras aguas negras para volver a recuperarlas y para volver a poder regar nuestros propios jardines, que en el fondo hoy día, perdonen que les diga, pero hay jardines enormes que se está yendo demasiada agua ahí, potable, en donde podemos recuperarla. Creo que tiene que haber alguna política pública que colabore y legislice a favor de que estas cosas las podamos hacer en nuestras propias casas. Sí, en el fondo, si tú tienes factibilidad con aguas andinas o con la compañía que sea de la región, no puedes hacer tu propia planta de tratamiento. Ya. Te obligan a conectarte. Perfecto. Entonces, pero sí las grises. Entiendo que las grises ahora las podrías tratar, ponte tú en tu casa si vives en Providencia. Ya. Ahora en comunas rurales donde no hay factibilidad, perfectamente sí o sí, y nosotros en la precordillera justo no tenemos factibilidad, o sea, tenemos una factibilidad pero que está 4 cuadras más abajo, vale 100 millones traer, entonces no, lo entienden como no factible. Perfecto, o sea, ahí también se podría hacer el cuento. Oye, y esto al final, bueno, tú hablaste también que eras paisajista y hablaste una cosa muy bonita que me encantó al principio del programa, que dijiste,
el paisajismo debe también fundirse y ser parte con la arquitectura. Yo también lo entiendo igual que tú. Yo, bueno, soy interiorista, obviamente que trabajo en diseño interior y todo el tema, y siempre me gusta relacionarme con la arquitectura. O sea, yo siento que el diseño, la decoración, la arquitectura, el paisajismo, la iluminación, todo tiene que conversar y contar una misma historia, y no contar historias distintas. ¿De qué manera tú empiezas a trabajar con el paisajismo y con la arquitectura, y de qué manera empiezas a fundir estas dos cosas para que se vea uno solo, digamos? Tú me imagino que tu jardín, entendiéndote y conociéndote, no es llegar y plantar pasto. Me imagino que esto tiene que ver además con a lo mejor, no sé, con piscinas naturales, no tengo idea. Cuéntanos un poco de qué se trata este paisajismo que tú construyes o que tú desarrollas. Bueno, el paisajismo, al menos como lo veo yo y lo vemos en la empresa, es fundacional de un plan maestro. O sea, cuando estamos desarrollando los planes maestros de los condominios, las líneas generales ya están incorporando líneas generales de paisajismo. Eso es una cosa. Para que la casa no puede quedar aislada sola y después que tenga el jardín nada que ver con esto. ¿Ya? Luego hay transiciones importantes que nosotros utilizamos al tener un enfoque para esta captación solar que yo te comentaba, importante hacia el norte. En este punto, colocamos parrones. ¿Ya? ¿Ya? Construimos parrones que puedan tener plantas. No necesariamente con uva. La uva no es obligatoria, pero es súper buena porque es una planta caduca que se pone verde y que tiene hoja en verano, entonces puede controlar el sol en exceso en verano, pero bota la hoja, y entonces en invierno te llega el sol a la casa, que es lo que necesitamos. Eso me gusta verlo como una transición porque además está entre la casa y el jardín, y eso da se abre un poco hacia el resto. Y en cuanto a paisajismo, es muy importante. Lo nativo para mí es... ¿Lo nativo te refieres a lo que está en el vegetación entorno? nativa, que sea vegetación de la zona. Nosotros o sea, no traer un cactus a Santiago y chantarlo liquidámbar, en no. O Providencia. sea, está bien, de repente los piden los clientes, quieren un magnolio, quieren una rosa. Obvio que se pone, hay un porcentaje de plantas ornamentales introducidas que son bonitas y que también me gustan, pero un 80% de la vegetación, o yo diría que más, es vegetación nativa. Tiene que ser nativa porque estamos ayudando ahí al ecosistema. ¿Y de qué manera te haces cargo también del tema del agua también? En el fondo, tratan de instalar plantas o plantaciones que en el fondo que no necesiten tanta agua. Es que eso pasa con las plantas nativas en general, sobre todo las de la zona central. O sea, tú subes al bosque precordillerano y no tienen riego. Ah, claro, pues si traigo una planta del sur, que es una nalca, digamos, obviamente necesita agua, lo voy a tener que estar regando todo el rato, pero la naturaleza, lo que me estás tratando de decir, lo que entiendo es que la naturaleza es muy sabia, sabe cuánta agua necesita las plantas, digamos, de la zona. O sea, las plantas nativas de la zona que nosotros usamos en los jardines necesitan muy poca agua y tienen mucho menos plaga de bichos. Ah, no, Nicole, es que está demasiado... Y ya hemos ido estudiando cuáles son las que menos tienen plagas, cosas, no tener que aplicar cosas que tú no puedes estar encima después si le aplican químico o no químico a la planta, entonces uno va a suponer que sí van a comprar y van a poner Oye, químico. espérame, que está demasiado interesante el tema, pero tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y ya estamos de vuelta aquí en Inspírate con Cristian Pris, hablando con la Nicole Spencer, experta en arquitectura sustentable. Y ya estamos de vuelta aquí en Inspírate. Hoy día estamos con la Nicole Spencer, arquitecta, y estamos conversando un tema increíble que es la arquitectura sustentable. Hemos aprendido de cómo poder construir, ¿no es cierto?, una casa que sea amigable no solo con el medio ambiente, sino que además entender que cuando construimos de esa forma de pensar y qué sé yo, la arquitectura al final, o la forma de construir nos ayuda al tema térmico, no necesitamos introducir elementos, digamos, que van a contaminar, digamos, después el ambiente. Estamos hablando de los jardines, de la quinta fachada, y nos quedamos en el tema de los jardines, digamos, el tema de poner plantas, digamos, que sean de la misma zona, ¿no es cierto? ¿Cómo la llamas tú esas plantas? No autóctonas. ¿Son plantas nativas? Plantas nativas, eso. ¿Cómo, por ejemplo, así de manera fácil, a lo mejor si yo ya tengo un jardín hecho, yo puedo hacer esto ahora en mi propia casa, si es que alguien nos está oyendo hoy día?
cambiar el jardín a, digamos, a plantas nativas y empezar a pensar de esa manera? Sí, por supuesto se pueden ir introduciendo. A ver, hay un concepto también bien importante que es que sea regenerativo, o sea, no solo sustentable, no solo sostenible, sino que regenerativo, que tiene que ver con que estás regenerando el suelo. Y eso hacen muchas plantas y nativas también. Exacto. Una de las cosas que estamos haciendo ya hace un buen tiempo es que el pasto, o sea, la peleamos para no poner pasto. Hay clientes que quieren su pedacito y todo, pero tenemos cubresuelos nativos que funcionan como pasto y que no se tienen que cortar, que no se... ¿Cuáles, no por tienen ejemplo? Hay distintos. Está la cótula ascariosa, que es preciosa, que es como un colchón de novia, ponte tú, pero nativo, que se puede pisar, que es blandito, que no lo tienes que cortar porque es rastrero. ¿Y consume menos agua? Todos los cubresuelos van a consumir menos no, agua que anoten, un pasto. anoten en su casa cubresuelo en vez de pasto, de todas maneras. ¿Y qué otras cosas nos podrías recomendar? 4 o 5 cosas así que en el fondo la gente puede empezar a concientizar y empezar a usar en sus jardines. Mira, a mí me encanta y las plantas, la mayoría de las plantas que uso en los jardines son plantas que yo he encontrado en recorridos en el cerro o en la playa o en borde costero, analizando asociaciones de plantas que existen en la naturaleza, y esas, ¿qué plantas son? Se dan bien acá y las repetimos en los jardines. Perfecto. O sea, los invito a hacer eso porque además es súper entretenido y hay realmente muchas plantas. Nuestros jardines tienen flores todo el año y son puras plantas nativas. Qué bonito. Oye, espérense, que sé que yo vi unos videos también de la Nicole Precioso, y esos videos están en la página web, ¿no es cierto? Sí, en el Instagram. En el Instagram y en la página web, para los que la quieran seguir y entender más de este apasionante mundo, es www.aima.cl, ¿no? O .com.cl. Sí. Y Aima es AYMA. Oye, Nicole, y ahora metiéndonos ya dentro de la casa. Vimos el tema de la construcción y qué sé yo. ¿Qué cosas también ustedes introducen, digamos, en la arquitectura o en el interiorismo, digamos, que siguen este lenguaje, digamos, sustentable y sostenible, que no lo hace el resto de la arquitectura tradicional, digamos, que estamos acostumbrados? Bueno, La iluminación, por ejemplo, o los pavimentos. Los pavimentos, nosotros trabajamos con parqué reciclado. Ya. Maderas recicladas en general. Los pilares que quedan a la vista son de madera reciclada de demolición. Ya. Los parqué también, Ya. que son preciosos y ya trabajaron. Es madera que ya trabajó, por lo tanto está muy seca. Resiste a 10 pulidos más en la vida para que te quede de nuevo impecable. Eso es súper importante. Trabajamos también con revoques, que son las terminaciones de las casas en el interior y en el exterior, pero son de tierra. Nosotros no usamos, no vas a ver nunca un tarro de pintura en la obra. No usamos pinturas químicas, son puras tierras. Hay blanco, que es de arcilla blanca, que se llama kaolín, que existe en el cerro, que nos lo regala, y eso lo mezclas con arena rubia y queda un revoque muy bonito. Revoque te refieres como un revestimiento, como un tipo como de... En vez de pintura, en vez del yeso, de la capa de... Debe tener un acabado y una textura maravillosa. O sea, esa riqueza sí. Debe ser muy acogedor, como muy rica la textura. Es muy acogedor, y nosotros tratamos, como vendemos casas terminadas en el fondo, y tenemos que también desmitificar esto de que la casa sustentable es como súper rústica o agrietada o como... No tiene que ver. No, nosotros entonces, tratando de desmitificar esto, es que trabajamos con súper finas terminaciones. Entonces el parqué es como impecable, el estuco es súper regleado, así con regla como de albañil. Ya. O sea, y puedo darle el color que yo quiera a través de colores de la misma tierra. Hay colores terracota, hay colores verdes, hay colores ocre, blanco, hay colores blanco, crudo. café. ¿Y el cielo de qué generalmente lo hacen? También, lo mismo. También. ¿Y el tipo de iluminación? Nosotros proponemos y entregamos las casas con ampolletas LED en el fondo para tener como ahí ahora ya están en el mercado casi todas las lámparas son como... ¿Y la calefacción? ¿Cómo se calefacciona esta casa? ¿O cómo se regula la temperatura de esta casa? Es que eso es lo más interesante de todo. Es que con una buena aislación de una casa, tú necesitas muy poca calefacción.
nosotros no hacemos losa radiante ni calefacción central. O sea, es que no tiene ningún sentido gastarte 6 millones de pesos en eso porque no lo requiere una casa que está bien aislada. Nosotros, yo tengo 2 estufitas eléctricas de estas como A++. Los de muros, como una placa en el muro. En los muros, cuando hace mucho frío, y eso funciona súper bien. Y cuando hay sol, aunque sea en invierno, no es necesario. Y si tú quieres poner una estufa, qué sé yo, más grande, a pellet o lo que sea, es increíble porque la prendes, da un golpe de calor y lo que hace una buena envolvente, o sea, cuando está bien aislada una casa en el cielo y en los muros, es que el calor que tú logras al interior de la casa se mantiene. Bueno, y además yo he oído que el barro, la gracia que tiene es que absorbe el calor del día y lo como que lo mete hacia adentro de la obra, ¿no es cierto? Exactamente, o sea, los muros de quincha, en este caso, que se llama el sistema constructivo. Se llama quincha, para que anotemos. ¿Ya? Son sistemas ancestrales, o sea, nosotros no inventamos la quincha. No. La quincha, las construcciones más antiguas latinoamericanas son de quincha, que la hacían con palito, con ramita y con la tierra que encontraban y paja o lo que sea, distintos tipos de fibra. Es muy ancestral. Nosotros, claro, lo hemos ido innovando con tecnología y cosas que aplicamos hoy, pero es muy, muy antiguo. Qué bonito. Oye, escúchame, yo tenía una duda con el tema de las ventanas, porque generalmente uno ve estas casas hechas de barro. A lo mejor, insisto, tú estás desmitificando que no tiene nada que ver con las casas de adobe, digamos, a lo mejor es el mismo principio, No pero... es que sea malo el adobe. No. Es que lo tienen como vetado. Sí, pero por eso, pero yo puedo hacer grandes ventanales también en este tipo de construcción las que tú haces. Sí, de hecho, como buen arquitecto me gusta mucho la luz natural, pero hay que ser cuidadoso. O sea, si tú llenas una casa de estas casas como modernas con ventanales enormes, no son buenas en cuanto a aislación, porque no tienes cómo controlar esta llegada del sol y pueden ser realmente un horno en verano y frías en invierno. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero sí es importante que las ventanas aíslen bien. O sea, termopaneles ideal. Sí. Ideal, no siempre se puede, pero es ideal. Nosotros trabajamos con ventanas de madera, no de PVC, ni menos de aluminio, porque en el fondo, ¿qué sacas con estar aislando así de bien la casa si se te va a filtrar a través del marco de la Y la madera actúa como un puente térmico impresionante, ¿o no? Es mucho mejor que el PVC y que otros materiales. ¡Ay, qué bonito, Nicole! Oye, Nicole, espérate, hemos aprendido tantas cosas. ¿Tú crees que de acuerdo, yo ya no tengo ya tengo mi casa, ya no conocí a Nicole, hoy día la conocí, o alguien que puede estar oyendo hoy día ya conoció a Aima, ya conoció este sistema constructivo y ya conoció además que existen maneras de poder ser sustentable y poder ser amigable con el medio ambiente? ¿Tú me podrías dar a lo mejor un par de recomendaciones para que yo en mi propia casa a lo mejor pueda empezar a entender esto y empezar a ir por este camino, o es imposible, digamos, en una casa que ya está construida? Bueno, siempre es más difícil, no es que sea más difícil, pero involucra un costo que es como un adicional, que siempre lo vas a recuperar, pero es un costo adicional. Realmente cambiar el techo, tienes que ver que el techo tenga la estructura para soportar la carga del sustrato y las plantas mojado a concha. Son, qué sé yo, 80 kilos por metro cuadrado. Entonces, eso es lo primero. Si eso lo tienes, sí se puede. Nosotros estamos trabajando en ver cómo modular esto y poder cómo ofrecerlo al mercado de una manera más fácil, porque todo lo hacemos como ahí en el momento a mano. Pero se puede, pero tiene un costo. A la larga se recupera. O sea, nuestras casas también tienen un costo más alto. O sea, ¿tienen un costo de construcción más alto? Tú me preguntabas ¿Sí? antes por qué no lo usan. Seguramente porque es costoso también no lo usan. Pero lo que tú ganas cuando aíslas bien una casa en calefacción es mucha plata. Sí. O sea, hoy día la mayoría de las casas que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, cuando nos contratan para hacer casa de interiorismo, qué sé yo, a mí me ha llamado la atención, casi todas las casas le están metiendo aire acondicionado, cosa que hace 5 o 6 años atrás, de verdad que era el que tenía aire acondicionado era un exagerado. Hoy día todo le está metiendo aire acondicionado y finalmente eso le va haciendo más daño al medio ambiente, qué sé yo, y también te va generando un consumo que la gente realmente no lo ve cuando hace el costo de construcción, ¿me entiendes? Entonces claro, tú me dices, oye, a lo mejor construir con este sistema es un poco más caro, pero a la larga el ahorro que tú generas en términos energéticos y además
el tema que tú dijiste, la huella de carbono, que es un aporte que no es cuantificable en términos monetarios, pero sí es un aporte impactante en el fondo, sobre todo como estamos viviendo hoy día en el mundo que estamos viviendo, es impresionante, se paga y tiene un retorno. Yo creo que hemos calculado unos entre 1,5 millones, 2 millones de pesos al año de ahorro entre agua y calefacción. O sea, es realmente súper importante. Oye, Nicole, estamos llegando al término de este programa. No sé, mira, nos quedan un par de minutitos. No sé si tú quieres decir algo al término, a la gente que te está oyendo. Yo encontré que, de verdad, primero que nada, felicitarte. Creo que necesitamos más AIMAs en el mundo entero. Ojalá que esto además pueda ser exportable. Yo me imagino que los países más desarrollados también ya lo tienen un poco más incorporado, pero es bonito empezar a mezclar a lo mejor con los países más desarrollados, con nosotros, con lo que estamos entendiendo, poder ir haciendo a lo mejor foros de conferencia, digamos, que tengan que ver con esto y que la gente empiece a aplicarlo en sus propias casas y empiece a considerarlo en sus propias construcciones. Yo de verdad quiero contar un caso súper personal. Mi hermana, sin ir más lejos, yo creo que no sabíais, pero no lo hice contigo, pero su casa la construyó, digamos, con este sistema de madera y barro, y de verdad que es impresionante el tema de aislación térmica que yo siento en esa casa. Es una casa que, bueno, que es grande, ya tiene muchos niños, bueno, ya no vamos a meternos ahí demasiado personal, pero en el fondo el ahorro que ella tiene en calefacción, yo creo que ella gasta en calefacción menos de lo que gasto yo en mi casa, a mí en la mitad que la de ella, una cosa impactante. Y de verdad que, por eso te digo, yo creo que de verdad sí es así, 100%, cuando uno construye con barro, con la tierra, además de tener esta cosa maravillosa que tú estabas hablando del tema de la... Es como de meter las manos al barro y desde la misma tierra construir, que lo encuentro maravilloso, que además después tú dijiste que se va a deshacer, es biodegradable a lo mejor en el tiempo, tiene grandes beneficios térmicos y qué sé yo, y que contribuyen al medio ambiente. De verdad que te quiero felicitar por eso, y no sé si querés a lo mejor decir unas palabras al cierre a tu people ahí para que el mensaje final. No, bueno, más que nada gracias por la invitación, porque es muy importante la difusión de esto, a ver si es que más colegas, más personas se atreven a esto. En verdad, eso es muy importante, es como que va más allá de AIMA, tiene que ver con que todos pongamos de nuestra parte para mejorar la crisis en que estamos. Que además que es hermoso, es realmente muy lindo. Estamos exportando, estamos en un plan con el Ministerio del Exterior y de Economía, de exportación a través de ProChile. Pero qué fantástico. Y de la Corfo, vamos a salir a ver cómo nos va afuera, mostrando, también es mostrando. O sea, es invitando a que se atrevan a hacer esto que realmente tiene todo el sentido. Qué bueno. Muchas gracias. No, de nada. Oye, y además, partir de repente con pequeñas, grandes cosas que uno puede ir haciendo cambio. A lo mejor, claro, tú dices, pucha, yo tengo mi casa. Oye, pero partir con el tema del jardín, lo que hablamos, de repente de empezar a incorporar plantas en el fondo nativas, digamos, del espacio. A lo mejor empezar a investigar si puede o no ver el tema del tratamiento de aguas grises. El tema, a lo mejor, si puede o no incorporar el tema de la quinta fachada, de lo que hablamos del techo. Y bueno, yo creo que también hay piscinas que también, no hablamos del tema de las piscinas, que también es un temón, digamos, de piscinas que a lo mejor no necesitan tantos filtros, que finalmente los mismos bichitos o el mismo ambiente va filtrando el agua, ¿no es cierto? Es como una cosa como tipo como de pozón, así. Sí, son lagunas artificiales más bien. Sí. Y que uno se puede bañar y cumple la función bañar, de piscina. Sí. Imagínate la cantidad de temones. De verdad, muchas gracias, estoy feliz. Además, en este domingo, hoy día vamos a terminar todos inspiradísimos a querer a nuestro medio ambiente, a entenderlo y a que nuestra arquitectura en verdad empiece también a hacerse cargo de eso y nosotros también podemos contribuir con ello. Así es que los dejo invitadísimos. Muchas gracias, Nicole. Acuérdense, Nicole de AIMA, por si ahí la quieren seguir. Y nosotros nos encontramos el próximo domingo a las 11 de la mañana por la radio y a las 8 de la noche en Agricultura TV. Que tengan un gran fin de semana y un muy buen inicio de semana. Chao, pescado a todos. En Agricultura fue Inspírate con el diseñador Cristian Pris. Una presentación de Hunter Douglas, cortinas que te inspiran a vivir con estilo. Producción Camila Fierro.